Estamos muy rico también gracias a nuestros amigos de Ruiz, pero eso se los diré al final del programa porque no quiero perder más tiempo y pasar a presentar directamente a nuestro invitado del día de hoy. Pido un fuerte aplauso para Ezequiel Coppel. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Qué contás? Mira, te decía un poco fuera del aire, cuando tu celular explota es que en el mundo están pasando cosas. Sí, exactamente. Están pasando cosas. Uno quisiera que no explote los fines de semana, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, quizás explote no es el mejor término, pero bueno. Sí, no. La última vez que estuviste acá fue el 11 de octubre. Sí. Te digo porque ayer volví a ver la nota para volver a ponerme en tema. Recordemos que había sido el ataque de Hamas, ¿correcto? Sí. Que vos habías señalado como el mayor acto de desinteligencia de la defensa israelí. Sí. Antes de meternos en lo que pasó este fin de semana, preguntarte si hay algún vínculo con eso y todo lo que pasó a partir de eso en estos últimos 6, 7 meses, Sí. si se puede sintetizar un poco a partir de ese ataque. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el ataque iraní a Israel, que fue la primera vez que Irán ataque de forma directa al suelo israelí, se podría haber dado sin el contexto de la guerra en Gaza, pero yo creo que la guerra en Gaza lo que hizo fue inflamar las tensiones que permitió que ese ataque sea en este momento. Ok. La verdad. Y me parece que si podemos sumar algo, yo creo que, como bien vos decías, para mí sigue siendo el ataque del 7 de octubre la falla de seguridad más grande de la historia de Israel. Es importante pensarlo que el mismo primer ministro estuvo tanto en la falla de seguridad más importante de la historia de Israel y en el primer ataque de, podemos decir, uno de los mayores enemigos de Israel en toda Bien. la historia de forma directa. Ezequiel Coppel, Netanyahu. Sí, Ezequiel Coppel es periodista, es especializado en Medio Oriente, incluso viviste allá varios años. Tienen publicados 2 libros que hoy me trajo para sortear entre la comunidad y yo la verdad les pido 1000 disculpas, pero me los voy a quedar yo. Medio Oriente, lugar común y la disputa por el control de Medio Oriente, ambos 2 editados por Capital Intelectual. Igual son libros que se consiguen en librerías, de última le escriben a la editorial y los leen. Yo me los voy a quedar porque no leí ninguno de los 2 y me interesa mucho. Me habías dicho aquel entonces que seguramente el pueblo de Israel le iba a facturar a Netanyahu el ataque. ¿En qué quedó Netanyahu como líder político? Y yo creo que su estatus político dentro de la población israelí está un poco dañado. Yo creo que él lo sabe y él también sabe, que me parece que habíamos hablado de esto la otra vez. Yo te decía que en Israel, como en muchos países, la guerra une y la paz divide. Entonces yo creo que Netanyahu también sabe que la persistencia del conflicto, ya sea con los palestinos o ahora con Irán, lo que hace es borrar un poco la mancha, es decir, su mancha bajo la administración del Estado de Israel. Entonces, capaz que ese es mi miedo. Fuera de aire también preguntaste, ¿esto puede escalar? Uno quisiera pensar que si habría adultos responsables en el manejo de la política de Estado de Israel, no escalaría, ciertamente. Tengo un pequeño miedo que en este momento Netanyahu piense que la forma de permanecer en el poder, la persistencia en su puesto para mantener su supervivencia, esté supeditada a mantener el espíritu guerrero. Porque la guerra une y la paz divide. La guerra une y la paz divide. ¿Qué significa, qué implica, qué consecuencias tiene, no solamente para la región, sino para el mundo, que Irán haya atacado Israel? Para mí es un cambio de paradigma total. Primero, como te decía antes, Irán nunca atacó de forma directa a Israel. ¿Qué significa no atacó de forma directa? Y como que tiró misiles. Es decir, como que se puso cerca de las fronteras o de su territorio y tiró misiles hacia Israel o llevó sus fuerzas militares a la frontera con Israel. Igual vale decir que Israel e Irán tienen una especie de guerra en las sombras desde principios o mediados de la década del 80. Lo que pasa es que siempre han disputado esta guerra mediante terceros, lo que se dice en la política internacional mediante proxies. Es decir, podemos decir que esta disputa se inicia en los 80 cuando Irán aprovecha, podemos decir, el descontrol que vivía el Líbano, donde hay diferentes sectas, diferentes religiones, diferentes visiones dentro de los propios musulmanes, y apoyó, podemos decir, yo digo las sectas sin ningún tema despreciativo, sino como para diferenciar las diferentes como vertientes del Islam, apoyó al grupo que estaba peor en el Líbano, que eran los chiitas. Para Irán eso le permitió muchas cosas, le permitió como extenderse en una región que podemos decir que muchas veces se dice que Irán busca controlar la región de Medio Oriente. Yo creo que Irán
intenta ser uno de los capos de la región. Pero hay límites naturales que tiene Irán para no poder expandirse. Te quiero preguntar dos cosas. Es árabe, es persa y es chiita. En una región de mayoría árabe y sunita. Hay un tema de idioma, digamos. También, por ejemplo. Ese es un punto importantísimo. El Hezbolá, de alguna manera, que representa a los chiitas del Líbano, siempre como el sector de la población más golpeado. Es decir, hablan árabe, es decir, son chiitas, pero son árabes. Claro. Irán son persas y chiitas. Entonces, de alguna manera, imagínate esto, en un Medio Oriente de mayoría árabe y sunita, que un país como Irán, persa y chiita, quiera dominarlo. Necesita algún tipo de alianza, entonces, bueno, o algún tipo de acercamiento. El Hezbolá le permitió eso. ¿Por qué? Porque es un grupo árabe chiita. Okay. Es decir, que habla en árabe. Para entender una cosa, mientras te convido un mate, Dale. ¿están claros entonces cuáles son las limitaciones que tiene Irán para ejercer dominio sobre... de expandirse. De expandirse, perdón. ¿Y en qué se basa su potencia, digamos? ¿En qué se basa su deseo o su voluntad de expandirse? ¿Cuál es la fuerza que tiene? ¿Qué tiene? ¿Gran poder armamentístico? ¿Tiene petróleo? Tiene gran poder armamentístico, tiene petróleo, tiene mucha inteligencia de alguna manera. E Irán es una revolución, y como muchas revoluciones, es decir, si de alguna manera no se pueden extender, podemos decir, muchos piensan que se pueden pudrir, ciertamente. Es casi como su desarrollo natural, pero como te decía antes, tiene límites. Y de alguna manera su inteligencia le permitió pasar esos límites. Muchos dirán la inteligencia para el mal, etcétera. Pero bueno, esta guerra entre las sombras entre Israel e Irán viene de la década del 80. Lo que pasa es que nunca fue tan directa. Es decir, incluso hay muchos que dicen que esta guerra entre las sombras se peleó acá. Es decir, muchos acusan a Irán de estar detrás de la embajada, de estar detrás de la AMIA, etcétera. Bueno, esto es como pasar el Rubicón. Acá cambia todo. Acá estamos viendo que se chocan de forma directa. Y yo no solamente creo que es pasar un límite militar, creo que también pasar un límite psicológico. ¿Qué significa? Y bueno, una cosa es no haberlo hecho nunca antes, y otra cosa es decir, bueno, les tiramos 200 misiles, 300 misiles, 350 misiles con drones, es decir, creo que fueron en total 120 misiles balísticos, creo que fueron 50 de otro tipo de misiles y creo que fueron 130 drones, es decir, es como pasar una barrera. Es decir, no hubo un muerto igual, ¿no? ¿O sí? No, hubo una muerta israelí, que es una chica beduina, que habla de otra cosa. Habla de que, me parece que dice un montón de cosas. Dice que Irán no apuntó a los centros habitacionales israelíes. Intencionalmente, digamos, sí, ¿no? Porque yo creo que lo que quiso hacer fue minimizar las bajas y maximizar las percepciones. Es decir, miren lo que podemos hacer y miren nuestro poder a dónde lo podemos dirigir. Okay. Pero murió una chica beduina porque las baterías antiaéreas y todo el escudo antimisiles israelí está puesto principalmente en las ciudades de mayoría judía y los centros habitacionales de Israel. Es decir, el escudo antimisiles no protege muchas zonas de los beduinos, claro, y tampoco protege muchas zonas palestinas. Che, ¿por qué Irán anticipó o avisó con tanta anticipación? Incluso leí que le había avisado a Estados Unidos que estaba preparando este ataque. Sí, yo no tengo ninguna duda que él avisó a Estados Unidos. No lo habrá hecho de forma directa, lo habrá hecho por terceros. Le avisó a toda la región de alguna manera. Porque si vos avisás, no sorprendés. Y si no sorprendés, el otro de alguna manera puede contener lo que vas a hacer vos. Es decir, pensá este tipo de ataque. Creo que fue el ataque más anticipado de la historia. Es decir, creo que esto fue a principios de abril, que empieza, no me acuerdo bien la fecha que fue. Todo esto empieza en el contexto de que Israel hace algo que también fue romper una barrera, que fue atacar un complejo diplomático iraní en Damasco. ¿Cuándo fue? Esto creo que fue a principio de mes, 1 de abril. Y bueno, los iraníes dijeron, nosotros podemos permitir muchas cosas. Claro. Es decir, porque Israel viene, voy a decirlo de forma más coloquial, viene bajando importantes militares de Irán en Siria, porque a partir de, perdón que me extienda un poco, para dar un poco de contexto. Tenemos todo el tiempo del mundo. Perfecto. En el momento de la primavera árabe, que hay toda una especie de movimiento, de placas, levantamientos, etcétera, en lo que es Medio Oriente, una de las revueltas se produce en Siria. Siria era un antiguo aliado de Irán, y Irán sale a su defensa, ciertamente. Bueno, en ese momento, vamos a decir que
el régimen de Bashar al-Assad mantiene el poder con la ayuda de dos actores, Irán y Rusia. Todo el mundo pone la mirada en Rusia, pero Irán fue mucho antes a apoyarlo. Eso de alguna manera preocupó doblemente a Israel. ¿Por qué? Una cosa es tener a Irán ahí lejos, si vos ves el mapa está bastante lejos de Israel, y otra cosa es tener a Irán en las fronteras en Siria, es decir, claro, justamente en las fronteras. Ya tiene el miedo de tener al Hezbollah en el norte. Otra cosa también tener a los iraníes en Siria. Israel, a partir del 2012, ataca todo el tiempo a los operarios iraníes en Siria, pero nunca había atacado un complejo diplomático. Y yo creo que acá Irán dijo, bueno, hasta acá podemos aguantar. También dice otra cosa, me parece. Habla de que todos nos concentramos en Irán diciendo que, bueno, es el régimen de los ayatolás. Los ayatolás manejan Irán, es una teocracia religiosa, etc. Yo creo que también hubo cambios en Irán. Al día de hoy yo creo que Irán está más manejado por la Guardia Revolucionaria iraní, que es un cuerpo como un subejército, que por los propios ayatolás. O sea, vos decís que los ayatolás son de alguna forma, no quiero decir conducidos políticamente, pero arrastrados. Yo diría, no es mala, yo diría que los ayatolás persisten y sobreviven por la fuerza de seguridad de la Guardia Revolucionaria. Ok, pero entonces yo siempre desde la ignorancia, porque es un tema que obviamente nos queda lejos. Si efectivamente Israel, como se dice, como leí, logró detener el ataque, si no hubo prácticamente heridos civiles ni muertos, salvo el caso que vos me señalabas, una chica beduina. Si se avisó del ataque, ¿para qué fue el ataque entonces? ¿Para mostrar el poderío? ¿Para asustar? Sí. Un poquito de todo. Yo creo que fue para demostrar lo que muchas veces se dice en lo que son las disputas militares, ganar nueva disuasión. Yo creo que lo que quiso hacer Irán en este momento es decir, nosotros permitimos muchas cosas, pero hay una línea roja. Bien. Nuestra línea roja es, no podés matar, porque ese ataque al complejo diplomático iraní, se mataron 2 generales iraníes de la Guardia Revolucionaria. Claro. Yo creo que el ayatolá se vio obligado, los ayatolás, es decir, o la máxima autoridad, que es el líder supremo Khamenei, se vio obligado un poco a cumplir al pedido de la Guardia Revolucionaria. ¿Hace cuánto es el líder supremo? Creo que desde el 88, 89. Es el mismo, la misma persona. Es la misma persona. Vino Khomeini y después vino Khamenei directamente. Khamenei sufrió muchos como intentos, no digo de voltearlo, de revueltas, etcétera. Lo que garantizó su supervivencia fue esta Guardia Revolucionaria, que es como una especie de segundo ejército de Irán, que su objetivo es mantener la revolución. Entonces yo creo que hay una especie, vamos a hablar así como si fuéramos amigos, es decir, mira Khamenei, esta es mi línea roja, es decir, yo, Guardia Revolucionaria, no voy a permitir que me bajen generales en cualquier lado. Bien. Entonces ciertamente Khamenei sabe que la Guardia Revolucionaria lo sostiene, entonces de alguna manera tuvo que hacer un acto, sí o sí, para demostrarle a la Revolucionaria que Irán los va a proteger en cualquier parte del mundo. Bien. ¿Por qué hay países árabes que bancaron a Israel en esta? ¿Hay países árabes que bancaron a Israel en esta? ¿O sí. Yo me comí una fake news? No, yo creo la mayoría encima. Yo creo que algunos lo hicieron de forma mucho más en la superficie, por decirlo de alguna manera, y algunos lo han hecho de forma mucho más secreta, y creo que con el tiempo nos vamos a enterar de eso. ¿Por qué? Porque muchos países árabes le tienen miedo a Irán. Recordemos, Irán no es un país árabe, es un país persa. Igual yo no creo que el tema persa, árabe, chiita, sunita explique todo. Pero bueno, muchos países árabes le tienen mucho más miedo a este Irán chiita y persa que a este Estado judío, sionista, por decirlo de alguna manera, democracia, liberal, etcétera. Es decir, el enemigo de mi enemigo, ciertamente es mi amigo. Claro. Y creo que también esto nos dice otra cosa muy, muy importante. Más en este tiempo de estos 6 meses de guerra, donde todo el mundo, mucha gente ha pedido guerra, muerte, sangre, que la única manera de poder persistir en un Medio Oriente convulsionado es mediante la fuerza y la espada, etc. La mayor parte de los drones y misiles tirados a Israel los bajó Jordania. Claro. Sí, es decir, porque pasaron todos por el espacio aéreo de Jordania. Jordania tiene un tratado de paz con Israel desde 1994. Yo creo que esto es una enseñanza, no es una enseñanza, pero nos dice mucho, nos dice que a pesar de todos los llamados de guerra y llamados de sangre, muerte, etc., la mayor garantía de la seguridad israelí es la paz con sus vecinos, de alguna manera. Y también Israel ha dicho, nos hemos protegido de forma muy fuerte, es decir, tenemos todo el tipo de defensas. Yo no dudo de eso. Pero también colaboró Estados Unidos, también colaboró Francia. En la defensa. En la defensa, en inteligencia, en usar armamento para bajar los misiles y los drones, etc. Entonces, me parece que es como una especie de enseñanza
de que muchas veces también la paz te protege. Claro. Estamos hablando con Ezequiel Coppel, es periodista, es especializado en Medio Oriente, publicó por lo menos 2 libros, que son los 2 que tengo acá. ¿Publicaste más ese? Estabas escribiendo uno la última vez. Estoy en eso. Estás en eso. Estoy en eso. Por eso ahora viajo. Sobre los colonos israelíes, ¿no? Sí, ahora viajo próximamente. Ah, bueno. Bien. Sí. La disputa por el control de Medio Oriente, un siglo de conflictos del Imperio Otomano a la actualidad, y Medio Oriente, lugar común. Ustedes, si tienen ganas de profundizar en estos temas, les recomiendo que los lean. Los trajo para sortear entre la comunidad y yo se los choreé. Les pido 1000 disculpas. De última los leo y después los sorteamos o conseguimos otros. Habías venido el 11 de octubre. Sí. Te agradezco que vengas siempre que te llamamos también para tratar de favor. explicarnos y de contarnos qué es lo que está pasando. Cuando leo lo que pasó este fin de semana, cuando te escucho que Israel logró detener ataques aéreos, misiles, 250 drones, más inexplicable me resulta todavía lo que pasó aquel ya lejano 7 de octubre. Vos viniste el 11, o sea, a los 4 días. Todavía era una noticia que estaba en desarrollo. ¿Tenés alguna explicación, habiendo pasado ya 6, 7 meses de aquel ataque de Hamás, de qué fue lo que pasó ese 7 de octubre? Y para mí, responder rápido y simple, para mí hubo una especie de ubris militar en cuanto al tema. Para mí, yo creo que se ve muy claro en dónde estaban las divisiones militares de Israel en ese momento. Es decir, la mayor parte del ejército israelí estaba en Cisjordania, de alguna manera custodiando a los colonos israelíes que viven ahí. Es decir, era una especie de 3-1, de tres divisiones más o menos, no recuerdo los números, 3 divisiones en lo que es el sur de Israel con Gaza, 10 en Cisjordania. Es decir, Israel había pensado que de alguna manera había llegado a una especie de status quo con Hamás, donde a Hamás le importaba más ser una especie de organización que administra el territorio que una organización que busca o destruir Israel o de alguna manera terminar con la ocupación de Palestina. Entonces me parece que hay una especie de ubris de seguridad, de inteligencia también israelí, donde pensó, bueno, Hamás está más o menos controlado. El problema está en Cisjordania. Bueno, Hamás, a mí no me cae nada simpático, su ideología, etcétera, pero jamás, en los últimos, podemos decir, 3 décadas, siempre ha sorprendido a Israel. Es decir, en un momento empezó con atentados suicidas. Cuando Israel logró dominar los atentados suicidas, mediante un muro de seguridad, empezó con los túneles por abajo. Cuando Israel logró dominar los túneles, lo que hizo fue tratar de penetrar el muro de seguridad, invadir Israel. Es decir, es un enemigo formidable para Israel, que muchas veces, porque tiene una ideología muy complicada, no se la puede analizar o piensa que analizándolo uno tiene una especie de simpatía, pero ha sido un enemigo formidable. Yo creo que Israel lo ha subestimado. Irán dijo que cesaba los ataques, ¿no? Como que lo que pasó el fin de semana fue lo que pasó el fin de semana y que no estaba en sus planes continuar. ¿Esto pensás que es así, que se va a cumplir? Yo creo que, como lo te decía antes, yo creo que en el aviso de Irán a todos, de alguna manera, por dónde van a pasar los misiles, por dónde van a pasar los drones, es decir, ya usar el tema de drones y utilizar unos drones bastante antiguos, ya era un aviso de que no estaba utilizando todas sus fuerzas. Yo creo que lo que quiso decir es, nosotros cumplimos, tenemos que cumplir por nuestras dinámicas internas, por nuestra posición de seguridad, etc. Ahora, la pelota está en ustedes. Si ustedes contestan, nosotros usamos estas armas, pero tenemos muchas otras. Y yo creo que es cierto eso realmente. Ahora me parece que la pelota está en Israel, a ver qué hace. Claro. Y yo creo que lo que Israel me parece que es una especie de disputa, no voy a decir, como dicen los estadounidenses, kids with guns, chicos con armas. Pero es una especie de disputa a ver quién gana más disuasión. Vos me hiciste esto, yo te hago esto, yo quiero tener la última palabra, etc. Pero a veces, justamente ayer leí una entrevista de un par de fuentes israelíes donde decían que hubo una conversación entre Biden y Netanyahu, donde Biden le dijo, ganaste, tomá la victoria de alguna manera. Pero mi miedo... ¿Ganaste porque lograste detener el ataque? Ganaste porque lograste de alguna manera detener el ataque, tuviste el apoyo internacional y no tuviste bajas, ciertamente, o bajas sensibles. Es decir, ni Irán disparó a centros civiles de alguna manera. Pero me parece que también ese aviso o ese intento de convencer a Biden habla de que el propio líder de la superpotencia más grande del mundo en este momento no está tan seguro que su aliado le vaya a hacer caso. Cuando viniste el 11 de octubre, habían pasado recién 4 días, estaba recién empezando la respuesta de Israel sobre Gaza. Preguntarte, primero, ¿qué pasó en estos meses? ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Qué podés contarnos de la respuesta que tuvo o que está teniendo Israel? Y si lo que pasa con Irán, de alguna forma, modifica la situación de Gaza. Yo creo que la respuesta de Israel, luego de la masacre que sufrió el 7 de octubre, por parte de Hamás, en comunidades civiles, históricamente, como son los kibbutz, que son más propensos a apoyar un acuerdo de paz con los palestinos, ganó una especie de derecho moral de sacar a Hamás del poder de Gaza.
Pero la destrucción que hizo los últimos 6 meses, me parece que ese derecho moral está un poco flaco, por decirlo de alguna manera. La destrucción que está haciendo Israel en Gaza. Sí. A mí me parece que, bueno, han sido acciones muy complicadas. Yo creo que si uno piensa cómo fue el ataque israelí al consulado iraní en Damasco, que fue completamente preciso, es decir, atacaron el edificio al lado de la embajada, Israel pudo haber hecho otra cosa en Gaza. Claro. Lo que me parece que terminó siendo la guerra de Gaza fue una guerra de revancha. Si uno ve la destrucción que se produjo en Gaza, fue para hacer Gaza inhabitable, para hacer la franja de Gaza inhabitable. Y para mí, ese era el objetivo, destruir Gaza. hoy en día yo creo que sí, que ese fue el objetivo. Como una especie de, te voy a pegar muy, muy fuerte para que la próxima vez pienses si vas a hacer algo así. Pero para mí eso va a fallar, ciertamente. Porque hay otros temas de que hacen que los palestinos apoyen un grupo tan complicado como Hamás. No solamente porque los israelíes los golpeen, es porque los palestinos no tienen ningún tipo de horizonte para llegar a un acuerdo de paz con los israelíes, ciertamente. Entonces me parece un poco tonto hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Vos dirías que lo que está haciendo Israel en Gaza cuenta con el apoyo popular del pueblo de Israel? Digamos, Netanyahu tiene... Sé que es una pregunta compleja, sí, porque obviamente tendrá de las dos cosas, pero si se pudiera medir, ¿dirías que cuenta con apoyo popular del pueblo de Israel, del pueblo judío de Israel? Yo creo que es complicado. Yo creo que... Si vos ves los noticieros israelíes, no se muestra mucho la destrucción de Gaza. No se muestra mucha destrucción de Gaza. Y en los noticieros internacionales medio que tampoco, ¿no? A nosotros la información no nos llega mucho. Se ha olvidado, parece que es un conflicto que se ha dejado, que ha terminado el 31 de octubre. De hecho, nos pasa algo que a nosotros, que obviamente seguimos la agenda de los medios nacionales, nos resuenan más cuando suceden estas cosas que los ataques diarios, cotidianos que hay sobre Gaza, porque en los noticieros no aparece y en los diarios prácticamente tampoco. No. Y hay informaciones que son terribles. Estamos hablando de cerca que el 2% del total de la población de Gaza está muerta, herida o sufrió algún tipo de amputación. ¿Qué porcentaje? 2% de la población total de Gaza. Muerta, herida o sufrió algún tipo de amputación. Se dice que hoy estaba leyendo una nota del New Yorker estadounidense, no el Pravda ruso. Decía que por población, por cantidad de población, es la mayor cantidad de amputados civiles en toda la historia. Es decir, que han sufrido un tipo de lesión que hay que apuntarle a algún tipo de miembro. Civiles. Civiles, directamente. Incluso, el propio Israel ha admitido que ellos creen que han matado cerca de 10.000, 12.000 operarios en Gaza de Hamás. Okay. Eso sí, son cerca de 30.000, y no quiero contar toda la gente que está bajo los escombros, deben ser entre 30.000 y 40.000 los muertos. Está hablando de más del 70-80% de los muertos son civiles. Me resulta difícil pensar que vos le vas a pegar a civiles y esos civiles, si pierden toda su familia, no van a querer buscar una venganza en el futuro. Y vinculado con el ataque al consulado, vos lo que decís, el ejército de Israel cuenta con la técnica necesaria para evitar esas muertes civiles y ser un poco más preciso en términos militares. Sin ningún tipo de duda. O sea que es una decisión. Sí, sin ningún tipo de duda. Cuando no me acuerdo hace cuántos meses pasó, cuando Israel mató a uno de los principales líderes de Hamás en Beirut, le dio justo al edificio. Y murió él y 2 personas más y nadie más. Yo creo que como una decisión de castigo, una especie de revancha, ciertamente. Vos me preguntabas si el pueblo israelí apoya todo eso. Yo creo que el pueblo israelí no sabe todo lo que está pasando en Gaza. Así de una. Sí, y creo que también la masacre del 7 produjo muchas cosas en Israel. Produjo un auge del tribalismo, produjo un pedido de venganza, y cuando pasa una masacre de tal grado, lo primero que haces es mirar al otro, no mirarte vos. ¿Qué pasó? Claro. Se habían registrado algo así como 350.000 voluntarios que se habían anotado. No son voluntarios, es casi el grueso del ejército israelí. Claro. Lo que ha mostrado es que hubo un gran deseo guerrero de parte de la población israelí de presentarse al ejército. Es decir, Israel en 4 días tenía el ejército listo para entregar. Pocos países en el mundo logran ese nivel de movilización. Y eso no solamente lo haces con una gran estructura militar, sino lo haces con un deseo guerrero también. Ese si uno se deja llevar por los memes, algo que intento evitar, pero que es imposible porque es lo que más veo. No, todo lo mismo. ¿No nos pasa lo mismo? Todo lo mismo. Perfecto, eso me deja tranquilo. Empezó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Algo que el Papa viene señalando hace por lo menos 5 o 7 años que dice empezó la Tercera Guerra Mundial. No sé si la Tercera Guerra Mundial empezará un día concreto, si uno sabe cuándo empieza la Guerra Mundial. Es un poco exagerado, es grandilocuente, es tribunero, es amarillista decir que empezó la Tercera Guerra Mundial. No, yo creo que, con respecto al Papa, yo creo que tiene buenas intenciones, que lo dice bajo buenas intenciones, como una manera de, ¿viste? Cuando avisás que va a pasar para que no pase ciertamente, de alguna manera.
Yo creo que hoy en día no hay un contexto para una tercera guerra mundial. Porque para que haya una tercera guerra mundial tendría que pensar cuál va a ser la potencia mundial que va a estar del lado de Irán. China no hace intervenciones de esa manera. Ellos lo que hacen es conservar sus negocios, sus intereses, etc. ¿Y Rusia? Rusia yo creo que no quiere ganar otro problema más. ¿No? Rusia podrá hacer lo que hace muchas veces, como hacen muchos, que es dar armas, pasar inteligencia, etc. Yo no creo que... No va a mandar tropas. Yo no creo que vaya a pasar eso. Entonces esa tercera guerra mundial que todos llaman, me parece un poco mucho. Como también me pareció, perdona que me extienda, el tema de que decían que era una guerra por la democracia. Es decir, me parece que un poquito mucho. Es decir, sin lugar a duda, Irán es una teocracia absolutista que busca expandirse en la región. Pero Israel es una democracia liberal que tiene la mitad de su población bajo control, es decir, los palestinos, bajo una dictadura militar. Es decir, no es una lucha entre dos garantes de la democracia liberal en el mundo, ciertamente. Claro. Sé que hablas con tus fuentes allá. Te quería preguntar algo antes de eso. ¿Cómo podríamos informarnos por fuera de los circuitos tradicionales si quisiéramos saber con otro grado de profundidad qué es lo que está pasando en Gaza, dado que los medios que consumo habitualmente no dan cuenta de eso? Bueno, yo creo que es una de las cosas que nos trajo muchas cosas malas, pero también nos trajo cosas buenas. Twitter. Para mí Twitter se puede llegar a utilizar como una especie de cablera. Lo que pasa es que hay que saber a quién seguir. Claro. Es el tema. Yo lo que hago muchas veces es, como vos me decías, hablas con tal persona, etcétera, es seguir a ciertas personas que confío bastante, más que medios. Por supuesto, hay medios que me parece que tienen mejor información que otros. En Israel puede ser el Haaretz, es decir, en Inglaterra puede ser el Guardian. Es decir, no quisiera dar nombres propios de medios, pero me parece que estamos en una época donde me parece que tienen más respaldo los nombres propios que los medios. Yo tenía una vez una profesora de periodismo que me decía, que me anticipó muchas cosas y me decía, Ezequiel, no existe la libertad de empresa, no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Y bueno, que a veces que cada día se ve más porque el periodismo está muy golpeado. Claro. Che, hablando de periodismo y de las fuentes que vos tenés allá en Medio Oriente y de los medios que lees o de los periodistas que lees, te traigo un poco para acá. ¿Dicen algo de la posición que tomó la Argentina? ¿La posición que tomó la Argentina es la que tomó la Cancillería o se reconoce la que dio la oficina del presidente? Sinceramente, nadie está hablando de nuestra posición. Otra vez. A nadie le interesa nuestra posición. A mí me parece, si vamos a meternos en ese tema, para mí, sinceramente, nadie nos pidió lo que está haciendo Milei. Ni el propio Israel nos pidió eso. Y me parece que en un mundo tan dividido, tomar una posición de apoyo tan irrestricto no nos garantiza nada. A la vez, también quisiera decir que tampoco creo que porque Argentina apoye de forma irrestricta a Israel vamos a sufrir un atentado. Bien. Es decir, yo siempre pienso eso. Yo sé que a muchos lo puede enojar lo que digo, pero muchas veces se asocia que Argentina recibió atentados en el 90 porque Menem, en ese momento el presidente argentino, tenía una especie de apoyo, de alianza irrestricta con Estados Unidos, ciertamente. Todavía no están las pruebas de eso bien claro. Es decir, no está claro que haya sido por eso los ataques de alguna manera. Entonces mucha gente me parece que lo estira un poquito eso. Por otro lado, también, quiero que también hable un poco de ombliguismo nuestro, que es por esto recibimos. Me parece que hubo otras causas, varias, ciertamente, y me parece que realmente en el caso de la AMIA nadie tiene muy bien claro cómo fue el tema. Creo que la embajada está un poco más claro. Como te decía antes, igual nadie nos pidió esto. No creo que Argentina tenga ningún beneficio en un mundo tan dividido de adoptar una posición tan cercana a Israel, que me parece que es una especie hasta de sobreactuación que me parece hecha por el presidente. Me parece que todo es una decisión completamente del presidente. La presencia del embajador en una reunión de gabinete, si no me equivoco, no debe tener muchos precedentes en la historia argentina. No, yo sinceramente no lo pude ver porque estaba escribiendo, pero él tomó la palabra encima, me parece, ¿no? Tomó la palabra. Púlpito. Me parece un poco mucho. Me parece que ni a Israel le garantiza algo, ciertamente. Para mí es como una especie de tribuneo. Sí, un capricho personal del presidente, donde piensa que estar alineado de forma irrestricta a Israel, estamos alineados de forma irrestricta a las democracias mundiales. Yo te decía antes que tiene algunas complicaciones la democracia israelí. Yo estoy seguro que Israel es una democracia, pero también creo que es la democracia liberal más exitosa del mundo. Me deja un poco tranquilo entonces que vos sostenés que es un conflicto que nos sigue quedando muy lejos pese al alineamiento
digamos, acrítico que tiene nuestro país con la política exterior israelí. Yo creo que hoy en día no veo que Irán nos vaya a castigar por esta posición. Me parece que están preocupados por otras cosas. Claro. Yo te decía antes, es decir, Argentina tiene una posición estratégica fabulosa, es decir, para hacer negocios con todo el mundo, es decir, no tenemos problemas limítrofes, etc. No sé por qué. ¿Viste cuando vas a una fiesta que no te llaman? De alguna manera. Me parece que estamos haciendo una especie de sobreactuación que no nos da nada. Inclusive lastimar mercados económicos. No, me parece que nada nos da. Che, me voy un poquito de la coyuntura y me meto en una personal para saber cómo haces para surfear, tratar este tema, que supongo que te deben acusar tanto de antisemita como de sionista con el mismo ímpetu. Sí. Es un tema que es imposible abordarlo para quienes no lo comprendemos en toda su dimensión, que si no hablas de genocidio estás posicionado de una forma, que si sos judío estás posicionado de una forma. ¿Cómo lo llevas eso? Yo primero trato de hacer el mejor periodismo que pueda, sinceramente. Eso primero, después. Después, sin lugar a dudas, yo soy judío, es decir, mi mamá me educó bajo una cultura, bajo ciertas creencias, etc. Pero bueno, también me dio la suficiente confianza mi madre para que no crea lo que cualquier persona me acuse. Esto es como los premios. Mi vieja, cuando era muy chico, me lo enseñó así. Me dijo, esto es como los premios, Ezequiel. No cualquier premio vale. Si un par de locos te dicen cualquier cosa, ¿le vas a prestar atención a eso? No, directamente. Por supuesto, puede molestar en algún caso, etcétera, pero bueno, ya estoy un poco grande, es decir, hace mucho tiempo esto viene, porque yo también creo que en este país donde tenemos una importante comunidad judía y una importante comunidad árabe, creo que lo hablamos otra vez cuando hablamos de River y Boca, para muchos este problema, el conflicto, ya no israelí-palestino, sino ser árabe-israelí para maximizarlo, es un conflicto emocional para mucha gente. Directamente. Donde, no sé, a mí que yo viví en Israel, hay chicos que en su vida pisaron el lugar o hicieron algo por ese estado, etcétera, que me piden, no sé, me acusan de cosas. Y yo sé que están bajo la seguridad del anonimato, tras una pantalla, etcétera. Y todos sabemos que en ese mundo virtual todos son gallitos, sí. Ciertamente. Yo creo que pasa a estar seguro de uno mismo, ciertamente. Yo ya está. Che, entonces, en términos de geopolíticos, vos dirías que no va a contar con movilizaciones de tropas de las potencias. Yo creo que hubo una cosa muy interesante también. Es decir, como te dije antes, Estados Unidos saltó a defender a Israel, hubo otros países occidentales que saltaron a defender a Israel. El hecho de que un país como Jordania, que Israel tiene un tratado de paz, nos indica que esta idea de vivir bajo la espada, como proponen algunos políticos israelíes, es incompleta, sí. Es decir, es muy importante, ciertamente. ¿Rusia condenó el ataque? Creo que Rusia no condenó el ataque. Buena pregunta porque no lo tengo ese dato, sinceramente. Creo que no condenó de forma directa el ataque, pero te la debo esa. La verdad que no importa, no tengo. Para saber. Vos me decías, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho antes? Perdóname. No, va a haber movilización de tropas de las potencias. No, yo creo que... Eso, perdóname. Biden también, a pesar de demostrar un apoyo importante a Israel, casi irrestricto sobre Israel, también le dijo que no va a ir con Israel en una aventura guerrera contra Irán si vuelve a contestar. Eso dijo Biden públicamente. Sí, eso es muy significativo. Está. Muy, porque Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Lo que yo creo que igual tomaría con pinzas esa idea. Yo creo que lo dice más para tranquilizarlo, de alguna manera. Pero es muy significativo también. Muy significativo que tu principal aliado del mundo te diga, bueno, yo te apoyé en este momento que te ataquen. Pero si vas a hacer algo de más, en este momento donde las cosas quedaron en una especie de empate, un empate digno, y vas a buscar una especie de victoria dolorosa, claro. Yo ahí no voy a estar con vos. Claro. Y espera, disculpame una cosa, me acordé de una cosa. Tenemos tiempo, no hay ninguna cosa. Me acordé de una cosa que decía Ben Gurión. Ben Gurión, el fundador del Estado israelí, decía que Israel tenía que ir a político, no el teórico. El político decía que Israel tenía que ir a la guerra bajo 3 condiciones solamente. Una, si la guerra es rápida. Una, tener la estatura moral, es decir, hacerlo por algo que valga la pena y algo que esté justificado. Y la tercera y más importante, siempre tener el apoyo de una importante potencia. Claro. Entonces me parece que esas 3 condiciones, en una guerra contra Irán, la guerra no sería corta,
el tema de la posición moral estaría un poquito golpeada luego del tema de Damasco, de atacar una embajada. Es decir, Irán incluso dice que ellos no hubieran atacado a Israel si el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera condenado el ataque a la embajada. Y el tema de la superpotencia, bueno, lo estamos diciendo a Estados Unidos, de hold your guns, es decir, aguanten un poco, por decirlo de alguna manera. Che, ¿qué papel juega Arabia Saudita en todo esto? Arabia Saudita sí, es decir, de alguna manera criticó un poco el ataque de forma silenciosa o de forma, podemos decir, una especie de susurro, pero yo creo que Arabia Saudita le tiene muchísimo más miedo y más terror a Irán del que le tiene Israel. Es más, yo creo que parte de lo que hizo Hamás el 7 de octubre tuvo que ver con la idea de destruir el principio de un acuerdo de paz entre Arabia Saudita Me lo habías dicho, me e acuerdo. Israel. Y creo también, buenísimo que trajiste a Arabia Saudita, porque también eso nos permite ver otra cosa. Irán hizo un ataque contra Arabia Saudita en el 2019, contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita, y fue muy fuerte. Y creo que eso también nos muestra una cosa. Y esas instalaciones petroleras tenían escudo antimisiles. Nos muestra que cuando Irán quiere hacer algo mucho más fuerte, lo puede Claro. hacer. Entonces, comparando el ataque del 2019 en las instalaciones petroleras sauditas y comparando el ataque de ayer, me parece que hubo una decisión. Tengo acá una noticia de La Nación. Cito la fuente para que se sepa de dónde viene, que si no me equivoco es un cable de Europa Press. Rusia no condena el ataque iraní a la espera de que Israel lo haga con los ataques de Ucrania. Insisto, es un cable de Europa Press que levanta La Nación, digo, porque bueno. No, pero estos temas... es muy interesante cómo una cosa se conecta con la otra. Si vos me condenás esto, yo te condeno esto, de cierta Claro. parte. Bueno, el tablero geopolítico, Claro. uno y uno. Che, ¿cómo crees que sigue todo esto? Y yo creo que estamos en unos días delicados, bastante delicados. O sea, no sabemos todavía si Israel va a atacar Irán o no va a atacar Irán. No. Yo creo que en algún momento Israel va a querer hacer algo como para decir, lo que te quería decir antes es, en toda esta especie de juego de guerreros hay una cosa que se repite, una palabra que es en inglesa, que es deterrence, que es disuasión. Es decir, Irán va a hacer esto para ganar un nuevo tipo de disuasión para que sus generales de la Guardia Revolucionaria no sean blancos israelíes. Y diciendo que si atacás territorio iraní, nosotros vamos a contestar. Yo creo que Israel también tiene un poquito de miedo de que la disuasión quede ahí. Entonces va a querer tratar de sumar algún tipo de punto para decir la disuasión está de nuestro lado. Nosotros hicimos la última jugada. Como lo que decía antes, una especie de juego de chicos, donde yo quiero tener la última palabra. Claro. Ahora, quiero creer que va a haber adultos responsables en el gobierno israelí y en el aparato de seguridad, y en el aparato militar israelí, que sepa que lo importante a veces no es el objetivo, es el tiempo. ¿Cómo es eso? Es decir, yo incluso puedo considerar, a pesar de que yo sé lo que fue el ataque a un complejo diplomático, que si me pongo en el lugar de los israelíes, puedo entender por qué quisieron matar a un general de la Guardia Revolucionaria. Ese general en Siria lo que hace es coordinar el envío de armas al Hezbollah. Es una especie de Irán, Irak, Siria y Líbano. Es como una especie de eje, porque bueno, Irán es Irán, Irak tiene un gobierno simpático a Irán, Siria también, y en Líbano está el Hezbollah, que es decir, podemos decir, el Hezbollah también es un grupo libanés, pero es como también un brazo, lo que te decía antes, un brazo largo de Irán. Claro. Israel, bajo su óptica de seguridad, puede decir, bueno, teníamos que bajarlo. Ayuda a nuestros enemigos, ciertamente. Ahora, el lugar y el momento, en el medio de lo que está pasando en Gaza, es como tirar un fuego a un tanque de nafta. Claro. Y atacar un complejo diplomático. Claro. Es decir, borrar todo límite. Entonces, bueno, quisiera que en este momento se den cuenta el lugar y el tiempo. Y bueno, y capaz que toman ese tipo de revancha o actuación cuando las cosas estén un poco más tranquilas, donde todos no tengan que actuar algo que los otros esperan de ellos. Claro. Che, ¿tiene bombas nucleares Irán? Todavía no, pero yo, si algo malo nos va a traer todo esto, yo creo que Irán va a acelerar Su carrera nuclear. Y recordemos otra cosa también. Nosotros podemos tener hoy a Estados Unidos como una especie de, en algunas cosas, creo que actuó en algunos puntos como un adulto responsable. Pero yo también creo que llegamos a este punto porque Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán. Es decir, recordemos que en 2015, Obama firma un acuerdo nuclear con Irán, donde el desarrollo nuclear de Irán iba a estar controlado por unas cuantas potencias, donde estaba China, donde estaba Rusia, donde estaba Estados Unidos, para que ellos busquen desarrollo nuclear, pero no una bomba. Todos los inspectores, que hay un argentino muy conocido, Grossi, Sí. que
muchos dicen el tercer argentino más importante del mundo luego de Messi y del Papa, Sí. decían, bueno, el monitoreo del desarrollo nuclear de Irán no están buscando armas. Ahora, después del 2018, cuando Trump, a instancias de Netanyahu, abandona de forma intempestiva el acuerdo nuclear, no hay más control, de alguna manera. Irán también sufrió todo eso, porque retirarse del acuerdo nuclear le complicó el tema económico, le puso sanciones a Irán y le complicó el tema económico. Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a negociar con ellos? Busquemos un arma nuclear. La comunidad internacional condenó el ataque de Israel a la... no le digo embajada, ¿cómo llamás vos? Lo que pasa es que es así. Al lado de la embajada. Israel le quiso bajar como la significancia y dijo el edificio al lado de la embajada. Los iraníes le dicen consulado. Consulado. Y si uno ve la destrucción, ves la destrucción y la bandera iraní. Pongan el nombre que quieran, es el complejo diplomático iraní. Es decir, donde atacó Israel es el complejo diplomático iraní. Bien. ¿Y la comunidad internacional condenó ese ataque? No. Nadie. Pocos, es decir, muy pocos. Y Irán pidió una condena del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, que vos viste cómo funciona, hay algunos países que tienen poder de veto. 5, ¿no? Sí, lo vetaron. Es decir, Inglaterra, Francia y Estados Unidos vetaron la condena. Y eso también nos habla de un montón de cosas. Yo no soy partidario de esa gente. China y Rusia estaban para... Estaban, sí, completamente. Pidieron la condena. Claro. Es decir, y otros países también. Yo sé que mucha gente dice, las Naciones Unidas no tiene ninguna importancia, mirá cómo de alguna manera solo condena lo que pasa en las fronteras occidentales, etc. Bueno, yo no creo que el mundo vaya a funcionar mejor si no está las Naciones Unidas. Tendría que tener una especie de sistema un poco más justo también. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad ahora sí quería condenar el ataque de Irán. ¿Cierto? Che, ¿es cierto que Biden condenó crímenes de guerra de Israel en Gaza? ¿O me comí una exageración, una traducción malintencionada? No condenó específicamente crímenes de guerra de Israel en Gaza. Condenó los excesos que estaba cometiendo Israel en Gaza y le dijo una especie de consejo de tu mejor amigo cuando te dice... ¿Viste el meme? ¿Viste el meme? Stop posting. Sí. Deja de postear. Sí. Como deja de destruir todo, que no vas a lograr amantes de la paz sobre la destrucción. Claro. De alguna manera. Yo creo que ahí hay un tema complicado, es porque para mí Biden no estuvo bien al principio de la guerra. Es decir, no estuvo. Incluso para mí no actuó de la mejor forma para contener a un aliado como Israel. Incluso para... Volvemos al mismo tema. Si vos ves un amigo o alguien que querés que está haciendo algo mal, ¿qué haces cuando lo querés? Lo querés parar, es decir, no querés que haga algo. Esto volvemos a otro tema, es decir, donde mucha gente piensa que cualquier crítica es porque odias el lugar, etc. No, yo conozco mucha gente de Medio Oriente, no solo de Israel. A mí, sinceramente, me gustaría que la zona esté bastante tranquila. Yo creo que Biden hizo una especie de sobrereacción y sobreactuación donde le permitió a Israel hacer todo al principio. Ahora, luego de destruir todo, decirle, bueno, ahora te calmás, claro. Me parece que ya... Tarde. Era 5 meses antes. El mail era 5 meses antes. Claro. La verdad. Quizás te estoy sacando de tu métier con la pregunta que te voy a hacer. Las posiciones de Biden y Trump, que uno supone que van a ser los dos candidatos a presidentes, demócrata y republicano, ¿son similares con respecto a este tema o tienen diferencias? ¿De qué manera se mete este conflicto en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, yo creo que con respecto a Israel, Estados Unidos tiene casi una posición de Estado en proteger a Israel. Ok. Por muchos motivos, si querés lo podemos analizar. Me parece que acá Biden se ganó un problema, un poquito, de alguna manera. Es decir, se ganó un problema, me parece, con lo que es la población árabe estadounidense, ciertamente. Hay algunos estados importantes donde las encuestas ya están diciendo que mucha gente no va a votar a Biden. Tampoco es que va a votar a Trump, pero no va a votar a Biden luego del apoyo irrestricto hacia Israel. Ahora, yo creo que hay una política continuada de Estados Unidos de sostener a Israel, que a mí me parece que también hay otro problema que tiene esa política. La política de Estados Unidos en Medio Oriente con sus aliados es muy problemática. ¿Por qué? Porque sus tres principales aliados que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, que son Arabia Saudita, Turquía y Israel, muchas veces hacen cosas que perjudican los propios Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿con amigos así? Con amigos así, para que eres enemigos. Es decir, Turquía tiene bombas nucleares de Estados Unidos y hace, yo no te hago caso a vos, etc. Israel complica... ¿Qué significa tiene bombas nucleares de Estados Unidos? Es decir, hay bombas nucleares estadounidenses que residen en bases turcas por la OTAN directamente. Pero bueno, Turquía
a veces actúa no como si estuviera en la OTAN. Parece que tiene un pie en la OTAN y un pie afuera. Israel complica sus relaciones con el mundo árabe. Arabia Saudita a veces hace las mejores negociaciones con China y Rusia económicas que a Estados Unidos no les gusta. Bueno, Estados Unidos cree que tiene que seguir con esos amigos. Pero yo creo que, bueno, que es una especie de curso de acción que trae más lágrimas que felicidades, por decirlo de alguna manera. Che, acá piden que expliques la diferencia entre Irán y Hezbollah. Sí. No, Irán es un país, claramente. Y el Hezbollah es una organización político-militar, una organización paramilitar también, es decir, una organización paramilitar y política que representa a una de los grupos religiosos dentro del Líbano. Vamos a decir, hay 4 grupos, hay más. El Líbano es un crisol de religiones, por decirlo de alguna manera, pero hay 4 grupos grandes en el Líbano religiosos. Están maronitas, que vendrían a ser los cristianos del Líbano, que son cristianismo oriental pero asociado a la iglesia de Roma. Luego tenés los sunitas, y luego tenés los chiitas, y luego tenés los drusos. Hay más, por supuesto. El Hezbollah en el 80 empieza a crecer en lo que es la guerra civil libanesa, porque vuelvo a decir, era el grupo más aplastado, el que tenía menos poder en esa especie de pirámide social y política y religiosa, empieza a aprovechar el descontrol de la guerra civil libanesa para empezar a crecer. Aprovecha un hecho importante, es decir, no es que se apoya sobre nada. Aprovecha el apoyo de Irán, que busca expandirse, como vuelvo a decir, un Medio Oriente de mayoría árabe y sunita, pero también aprovecha algo que tiene como una especie del visto bueno, o que lo empieza a mirar con simpatía a los diferentes países de la región, que es Israel en el 82 invade el Líbano, con la idea de alejar las armas de la OLP. Es casi una película que se repite. En el 82 era la OLP, hoy es Hamás. Hay que pensarse por qué directamente uno era más secular y el otro es religioso, pero directamente siguen luchando contra vos. Claro. Bueno, entró en el 82, echó a la OLP del Líbano, pero se quedó 18 años ahí. Y entonces el Hezbollah, porque se quedó en el sur del Líbano, las zonas del sur del Líbano son de mayoría chiita. El Hezbollah se convirtió ante los ojos del mundo musulmán y también árabe, de alguna manera, como el defensor de la integridad territorial del Líbano. Empezó a tener muchas buenas opiniones del mundo árabe, incluso sunita, es decir, 18 años de guerra de guerrillas. En el 2000 Israel se va del Líbano, termina yéndose del Líbano, principalmente por la guerra de guerrillas del Hezbollah. Lo que pasa es que a partir del 2011, 2012, ese visto bueno del mundo árabe, del Hezbollah árabe pero chiita, empieza a flaquear porque Irán utiliza el Hezbollah como su fuerza de asalto en la guerra civil siria. Claro. Entonces muchos árabes dicen, por ejemplo, sirios sunitas, dicen, al final el Hezbollah no era un grupo que protegía la integridad territorial solo del Líbano, sino también es el arma de Irán para hacer otras cosas. Che, cuando viniste en octubre, te pregunté por un proyecto que todavía parecía un delirio, que era la de mudar la capital, la embajada argentina a Jerusalén. Ganó el candidato que prometía hacer eso. Sí. No sé si lo va a lograr, si no lo va a lograr, si tiene que pasar por el Congreso, si no tiene que pasar por el Congreso. Lo que te quiero preguntar es qué consecuencias pensás que tendría, qué implicaría en caso de que Argentina mude su embajada a Jerusalén. Vuelvo a decir, para mí no nos suma nada, sinceramente. Y yo creo que habría que analizarlo incluso desde el punto de vista de lo que nos importa a nosotros como argentinos, que son las Islas Malvinas. Si nos suma o nos saca tomar una posición de esa manera. ¿Y qué pensás? No, yo creo que no nos suma nada. ¿Por qué? Y porque me parece que estamos condonando una acción unilateral de un país ocupando una ciudad. Es decir, recordemos, que lo hablamos la otra vez, en el 47 se vota la partición del territorio en disputa entre palestinos e israelíes en dos. Es decir, un Estado judío y un Estado palestino, un Estado árabe palestino. Pero Jerusalén y Belén eran ciudades internacionales directamente. Israel en el 67 ocupa todo Jerusalén. En el 48 hay una guerra, Jerusalén se parte. La parte este la tienen los árabes, en este caso no los palestinos, porque es ocupada por el reino de Jordania, y la parte oeste la tiene Israel. En la guerra de los 6 días del 77, Israel ocupa la parte este. Pero Israel hace algo que es complicado bajo el derecho internacional, que es: yo ocupo la ciudad, ocupo el resto de la ciudad, pero no le doy ciudadanía automática a la... Perdón, no lo expliqué bien. Anexa la ciudad, no es que la ocupa, anexa, es decir, la hace parte de Israel, pero a los árabes que vivían ahí no le da ciudadanía automática.
te hace meter dentro de una especie de proceso a lo Kafka, el proceso de Kafka, Claro. donde le da a 1 sí y a 10 no. Selecciona quién va a ser israelí o quién no. Eso es muy complicado bajo el punto de vista del derecho internacional. Entonces me parece que Argentina no tiene que condonar eso. Es decir, Israel puede poner la embajada donde quiera en Jerusalén, pero en este momento de un conflicto que no se resuelve, donde los palestinos no tienen autodeterminación, sumar ese apoyo a este movimiento de Israel de anexar la ciudad no suma nada. Y además me parece que otro especialista de Malvinas lo puede explicar mejor, pero sería condonar una acción unilateral hecha por un Estado, ocupando un territorio en conflicto. Che, se piden que recomiendes documentales o películas que nos ayuden a entender un poco más este conflicto. Sí, Los que tienen algún interés en entender y no vienen Sí. ya con su posición completamente sabida y son especialistas. Bueno, yo voy a recomendar una serie, la verdad, que se llama Our Boys, Nuestros Chicos, de HBO. Ok. HBO la sacó de su sistema, pero la pueden ver, ya saben, en todos los streaming Ok. conocidos. Es muy buena, la dirige un israelí y un palestino, para mí el mejor director de cine israelí, ciertamente, y trata sobre un momento bisagra, que me parece que en un punto se repiten algunas cosas, que fue el 2014, donde 3 israelíes que vivían en las colonias israelíes de Cisjordania fueron secuestrados por militantes palestinos, los mataron y después hubo un ataque revanchista de fundamentalistas judíos israelíes que quemaron un palestino vivo. Eso empezó a descontrolarse en protestas, movilizaciones y terminó en una guerra entre Hamás e Israel. Para mí explica un montón esa serie, a pesar de dice muchas cosas, dice cómo viven los palestinos de Jerusalén Este, las divisiones dentro de Israel, la población mizrahi, la población ashkenazí, los temas políticos, los asentamientos. Para mí es una joya, yo recomendaría esa. La última, antes de preguntarte qué es lo que estabas escribiendo No, cuando me por dijiste favor. que no pudiste seguir la reunión de gabinete. ¿Qué está pasando con la cuestión humanitaria en Gaza? ¿Está recibiendo ayuda humanitaria? Yo creo que a partir de que Israel cometió, hace cerca de 10 días, Israel atacó a 7 trabajadores humanitarios de una organización llamada World Kitchen, que va por el mundo dándole de comer a la gente, etc. Que encima fue una organización que estuvo en Israel luego del 7 de octubre. Es decir, y fue un ataque muy terrible porque fue un triple ataque a un convoy humanitario, luego las personas bajaron de ese convoy, atacaron a otro, fueron a otro y atacaron a otro. Es decir, fue una persecución. Convoys que tenían bien marcado de que eran de esta organización humanitaria. Creo que después de eso, Estados Unidos quiso ser la superpotencia que es, empezó a presionar a Israel fuertemente, e Israel tuvo que abrir un poco el tema de la entrada de ayuda humanitaria. Porque para mí, sacando... O sea, estaba bloqueada. Ese es el tema. Sacando el tema de la destrucción de Gaza o el debate si es un genocidio o no, yo creo que es muy complicado el tema de utilizar el hambre como un arma de guerra. Y yo creo que Israel utilizó el hambre, es decir, matar de hambre, buscar que sufran de hambre los gazatíes. Y me parece que, bueno, luego de este hecho, Biden presionó a Israel y Israel está abriendo un poco más la ayuda humanitaria. Igual, al día de hoy, entran menos camiones de ayuda humanitaria, que andaban cerca de los 500, el número que era antes del 7 de octubre. Es decir, están entrando cerca de 300, 400, sigue siendo menos de los 500 que entraban antes del 7 de Claro. octubre. ¿De qué estabas escribiendo ese? No, estoy escribiendo, hace poco escribí sobre Israel y Palestina, pero luego de todo esto que pasó con Irán... quedó viejo. Sí, me quedó viejo y estoy como una especie de tratando de escribir el tablero geopolítico y responder esta pregunta del millón, ¿dónde va a terminar esto? Si esto queda acá, si esto sigue... Yo sé que es muy difícil hacer futurología. Lo que estoy tratando de plantear en la nota es los diferentes escenarios, Claro. hasta dónde puede llegar. Claro. Yo creo que, bueno, para mí en este momento es importante tratar de contener el tema de la situación en Gaza. Yo creo que Gaza se ha convertido en un hecho que polariza todo y que de alguna manera, si bien, como te decía antes, podía haber pasado esto sin Gaza, esto le da el marco para que pasen muchas cosas terribles en Medio Oriente. Para mí es un placer escucharte No, hablar de este por favor, tema, porque gracias es por un tema invitarme. que me queda realmente muy lejos y que es difícil abordarlo por todo lo que suscita y por las sensibilidades que hay implicadas alrededor y por también las suspicacias y teorías conspirativas de que todos tenemos algún interés depositado ahí. La verdad que en este caso mi interés es entenderlo, principalmente tratar de entenderlo. Para tratar de entenderlo, no los voy a recomendar porque no los leí todavía, pero los voy a leer esta semana. Medio Oriente, lugar común, 7 mitos sobre la región más caliente del mundo,
Histórico de Ezequiel Coppel y La disputa por el control de Medio Oriente, un siglo de conflictos del Imperio Otomano a la actualidad. Son los dos libros que edita Capital Intelectual y que si les interesa saber más sobre este tema pueden buscar y leer. Amigo, gracias. No, muchas gracias. Buen viaje en caso de que eso sea posible. Muchas gracias por permitirme desarrollar las... Y te volveremos a invitar.